Fundamentalmente vamos hoy día a tratar este tema porque es importante. Habíamos mencionado que el cerebro es un órgano que requiere de un aporte de oxígeno y de nutrientes llevados obviamente por la sangre. La sangre que se distribuye llega fundamentalmente al sistema nervioso central y a partir de ahí desarrolla la posibilidad de poder llevar el oxígeno y la glucosa. Ahora, también tenemos que entender que ese sistema que permite llevar los nutrientes a la masa encefálica requiere fundamentalmente de que éste se abastezca de forma independiente y de forma continua. Por lo tanto, vamos a hablar hoy día de cómo es que este sistema me permite llevar sangre fundamentalmente al cerebro. A ver, vamos a... Ya. Aquí ven, en este caso, he tratado de representar ya. He tratado de representar el sistema del corazón. Nosotros sabemos que el corazón tiene aproximadamente 5 litros. Estos 5 litros de sangre que viajan por las arterias tienen que ir desplazándose de forma continua. Y el que permite fundamentalmente irrigar a este órgano, que ya lo vamos conociendo poco a poco, el cerebro aproximadamente pesa 1200 a 1400 gramos. Hemos dicho que es más o menos el 2% del peso corporal total. Este órgano, a pesar de que es muy... A ver, un ratito voy a admitir a alguien más. Ya. Este órgano, a pesar de que requiere de esa... Profesor. Sí, hija, dime. Disculpe, ¿puede repetir? Es que no sé qué pasó, pero no pude escuchar lo que estaba diciendo del cerebro. Ya, a ver. Nuevamente. El cerebro pesa aproximadamente 1200 a 1400 gramos, de los cuales eso más o menos es el 2% del peso corporal total. Es decir, si una persona pesa, por ejemplo, 60 kilogramos, ¿de acuerdo? Obviamente el 2% va a ser esta cantidad. Ahora, esa masa encefálica requiere de que estos 5 litros que impulsa el corazón se distribuyan. Al cerebro requiere 15%, recuerden, 15% al cerebro. Si quisiéramos otro órgano, por ejemplo, los pulmones es el 10%. Si fuera el riñón, es el 21%. Si fuera el hígado, es el 25%. Si fuera el mismo corazón, el corazón requiere 5%. Si nosotros fuéramos a la piel y músculos, más o menos sería el 8%. Entonces, a ver. Un ratito para admitir a sus compañeros. Ya está.
Entonces, les estaba diciendo, vuelvo a repetir, el corazón tiene 5 litros aproximadamente de sangre. Esos 5 litros lo tiene que enviar cada minuto de nuestra vida. Por lo tanto, viaja a todos los órganos, a todo nuestro cuerpo, de tal manera que si viaja al cerebro, viaja el 15%. Si viaja a los pulmones, 10%. Si viaja a la piel, 8%. Si viaja al riñón, es el 21%. Si viaja al corazón, es el 5%. Y si viaja al hígado, es el 25%. Es decir, este órgano tiene que bombear sangre y distribuirla adecuadamente hacia todo el organismo. Como hoy día estamos hablando del cerebro, que requiere, acuérdense de esto, requiere oxígeno y requiere fundamentalmente de glucosa. Estas dos necesidades son básicas para que el cerebro esté en el interior de nuestro organismo, reciba ese aporte de sangre de forma continua. Si es que este cerebro no recibe el 15% del gasto cardíaco, ¿qué significa gasto cardíaco? Es lo que sale del corazón cada vez que éste bombea. Cada vez que se contrae, entonces necesita fundamentalmente salga una cantidad de sangre, y eso se llama gasto cardíaco. Por lo tanto, este gasto cardíaco, lo que viaja al cerebro, es el 15%. Entonces, es clave que el cerebro reciba eso. Si no, el cerebro entra en un estado de hipoxia, que ya vamos Buenas a ver. noches, profesor. Disculpe. Mi hija, pregunta. Vuelvo a repetir. Si el cerebro no recibe esa cantidad de sangre, entra en hipoxia e isquemia. Significa que el cerebro sufre y por lo tanto va a aparecer la cefalea, la hipertensión, los mareos, los vértigos y a veces empezamos a convulsionar. Eso es producto, vuelvo a repetir, de que se ha trastocado, se ha alterado la distribución de la sangre fundamentalmente en el cerebro. Entonces, ese sistema que me permite llevar sangre y que se encuentra en la base del cerebro se llama polígono de Willis. Voy a ir a la otra pantalla para que ustedes puedan visualizar de qué estoy hablando. Y de ahí regresamos a esta pizarra. ¿Ya? Listo. Ahí está. Bien. Entonces, esto que están viendo aquí es el famoso, recuerde, polígono de Willis. Polígono de Willis. Ya han aprendido, esto sería el cerebelo, esto sería la protuberancia, y aquí se encuentra el bulbo raquídeo. Y este es el agujero occipital que continúa la médula espinal. Este sistema, fundamentalmente, lleva la sangre para permitir que estos 750 mililitros se distribuyen. Y miren, hay dos sistemas, acuérdense. El sistema de las arterias carótidas y el sistema de las arterias vertebrales. Vuelvo a repetir. El sistema de las arterias carótidas y es el sistema de las arterias vertebrales. ¿Qué implica eso? Que el sistema de las arterias carótidas
permiten formar dos arterias principales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Vuelvo a repetir, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, para ambos lados. ¿Qué pasaría si esta arteria, que es grande, la cerebral media, se obstruye? Hay un trombo, hay un émbolo, tal vez aumentó la presión intracraneana o el edema cerebral por una neoplasia, por una parasitosis. ¿Qué va a pasar? La va a comprimir. Momentáneamente vamos a sentir una sensación de cefalea, una cefalea pulsátil, intensa, y probablemente vengan mareos y vértigos de ese lado. ¿Qué va a pasar? Entonces, este sistema va a tratar de alimentar y va a llegar por el otro lado, pero ya no llegará la misma cantidad, pero va a tratar de suplirla porque hay una pequeña deficiencia o puede haber que exista una hemorragia. Y esa hemorragia nos da a dos posibilidades, al famoso accidente cerebrovascular o que ahora se llama desorden cerebrovascular. Si se rompe esta arteria, acuérdense de Edita Guerrero, ¿de acuerdo? Ella tenía un aneurisma y este aneurisma cuando reventó, entonces provocó que no llegue la suficientemente cantidad de sangre a esa zona. ¿Y qué va a pasar? Con cualquier arteria brota sangre y en los minutos posteriores se va a formar un trombo, un coágulo. Es decir, la luz del vaso sanguíneo va a querer ser obstruida por ese coágulo, pero va a llegar un momento que va a permitir la presión de la sangre y va a querer empujar a todo. Y ahí es donde, perdón, ahí es donde vuelve a sangrar, en este caso la arteria de esta cantante, y se produce la muerte casi de forma instantánea. ¿Por qué? Porque este sistema que está llevando la sangre se inunda todo porque se ha roto cualquiera de esos aneurismas. Y entonces, ¿qué va a hacer? Toda la sangre contenida va a tratar de salir, ¿por dónde? Por el agujero occipital. Y al presionar al bulbo raquídeo, antes de ayer ya habíamos hablado, que es el centro cardiorrespiratorio. Por eso es que se produjo la muerte instantánea de Edita Guerrero cuando reventó el coágulo del aneurisma que ella tenía. ¿Sí? Entonces, vamos a ir desarrollando y vamos a tratar de entender de dónde sale todo esto. Pasamos a la pizarra y voy a hacer el dibujo, ¿ya? Ya está. A ver, vamos a hablar claro y preciso. Ya. El corazón tiene fundamentalmente una arteria principal. Esa arteria principal se llama aorta. Y lo que sale de aquí, salen tres ramas. Tres ramas. Acuérdense. Esta rama se llama arteria tronco brachiocefálico. Esta arteria se llama arteria subclavia izquierda. Esta arteria que continúa hacia arriba se llama arteria carótida primitiva. Esta, cuando llega más o menos a nivel de C4, o sea, cuarta vértebra cervical, empieza a bifurcarse. Se bifurca en dos.
¿De acuerdo? ¿Y cómo se van a llamar? Esta se llama arteria carótida externa y esta se llama arteria carótida interna. Esta ya les han enseñado a ustedes. Cuando el paciente está desmayado, buscamos ¿qué cosa? La arteria carótida externa, ¿cierto? Para saber si hay pulso arterial. Acuérdense del famoso músculo que se encuentra aquí, que se llama esternocleidomastoideo. Entonces, ¿qué me indica aquí? Esta arteria sigue, se mete en la base del cráneo y aquí es donde se divide en dos. La de mayor calibre se llama arteria cerebral media y la de menor calibre se llama arteria cerebral anterior. Vuelvo a repetir, arteria carótida primitiva da origen a dos, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. La que ingresa en la base del cráneo, o sea, en la parte inferior, entra y ahí se subdivide en dos, arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Esta es la más gruesa, ¿ya? Esta es la más delgada. Entonces, ya tenemos una y dos arterias principales. Recuerden, que forma el famoso polígono de Willis. ¿Y la otra cómo se forma? Vamos a ver. Las vértebras cervicales, tienen un agujerito por donde va a pasar esta arteria. Esta es la arteria vertebral, ¿ya? A ver dónde está. Voy a poner mejor de verde. Arteria vertebral. Pero cuando nosotros vemos esta vértebra, esto es el agujero raquídeo y aquí presenta un agujerito. Por ahí es donde sube y pasa la arteria. Por eso es que cuando las personas, por ejemplo, les duele demasiado el cuello, ¿cierto? Está contracturado los músculos de la zona de la nuca, comprimen y entonces el paciente empieza a sentir una sensación de rigidez, una sensación de pesadez, una sensación de quererse irse a dormir. Eso es nada más que el producto de ¿qué? De que esos músculos están contracturando, están presionando. ¿A quiénes? A esta arteria. ¿Y qué va a pasar con esta arteria? Ambas arterias van a subir, y se van a unir en una sola. Entonces, una se llama arteria vertebral izquierda y arteria vertebral derecha. ¿A quiénes van a formar? Al famoso tronco basilar. Y recién ahí, este tronco basilar se va a dividir en dos. Para el lado izquierdo y para el lado derecho. Arteria cerebral posterior. Obviamente será del lado derecho y esta arteria cerebral posterior del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, a ver si está viendo. Ya. Vuelvo a repetir todo, ¿ya? Corazón.
Hemos dicho que el corazón impulsa 5 litros de sangre aproximadamente. ¿Cuánto es lo que va al cerebro? Y hemos dicho 15% del gasto cardíaco. Cada vez que el corazón se contrae, el 15% es el que va al cerebro. ¿Cuánto es esto? 750 mililitros por minuto, chicos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo distribuye? Sale la arteria carótida primitiva y a la altura de C4 se divide en dos: arteria carótida interna y arteria carótida externa. Acuérdense, esta es la arteria que nosotros buscamos el pulso cuando el paciente se ha desmayado y llega a la base del cráneo y se divide arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Acuérdense de estos dos nombres, ¿ah? Luego, las arterias vertebrales, estas son arterias vertebrales, pasan desde C7 hasta C1, o sea, séptima vértebra cervical hasta primera vértebra cervical, y luego se juntan, ¿de acuerdo?, para formar esta que se llama tronco axilar. Esta es la que pasa por el puente de Barolio, por la protuberancia, y desde ahí divide la arteria cerebral posterior izquierda y arteria cerebral posterior derecha. Ahora, así es como se forma sistema de las carótidas y sistema de las vertebrales. Voy al dibujo, ¿ya? Estas dos, le dije, son las arterias vertebrales, ¿ya? Esas pasan, vuelvo a repetir, vienen por los agujeros de las vértebras y se juntan en uno solo. Esta es la famosa tronco basilar, que va a dar origen a la arteria cerebral posterior, ¿ya? Esto es las carótidas, que da origen a la arteria cerebral media y a la arteria cerebral anterior. ¿Cómo se van a comunicar? Se van a comunicar mediante una comunicante anterior y una comunicante posterior. ¿De acuerdo? A partir de ahí se va a formar así, como un pequeño polígono, como un hexágono. Esto es el famoso polígono de Willis. ¿Y qué observamos al fondo? Ah, profesor, esto era bulbo raquídeo, esto era protuberancia y esto fundamentalmente era el mesencéfalo. Aquí vemos el nervio óptico, ¿cierto? Sí, que va a cada globo ocular. Entonces, están viendo que cada arteria tiene un determinado territorio, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos a ir a las diapositivas para que se pueda poco a poco, de una en una. Si no me han entendido, yo les voy a explicar nuevamente, varias veces, ¿ya? Todos están viendo las diapositivas, ¿cierto? ¿Sí? Uy, no sé. ahí nos volvemos a conectar. Ya, todos están viendo, ¿cierto? Bien, entonces, otra vez. Ya. Bien, entonces, a ver, vamos a jalarlo un poquito. Ya. ¿Qué sucede? Dice, la circulación cerebral, la sangre que llega al cerebro, es, vuelvo a repetir, 15% del gasto cardíaco y eso equivale a 750 mililitros. Viene y así se distribuye por toda la masa encefálica. O sea, esos 1.200 a 1.400 gramos requieren del aporte del oxígeno y de la glucosa. Si esto pasa mucho tiempo y no sucede así, entonces las arterias fundamentalmente se pueden obstruir o pueden estar perdiendo en el camino.
paciente diabético, paciente hipertenso, presenta arteriosclerosis, puede ser un trauma cráneoencefálico, puede ser una neoplasia, etcétera. Entonces, todas estas condiciones va a permitir que las personas fundamentalmente sufran un dolor muy intenso, mareos, vértigos, convulsionan, vómitos explosivos, ¿producto de qué? De que no está llegando fundamentalmente, ¿qué cosa? La cantidad de sangre de forma inmediata. Por eso es clave, importante, saber de dónde nace todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la circulación cerebral? Lleva la sangre y también recoge los desechos metabólicos, el ácido láctico, la sangre rica en anhídrido carbónico y otros productos metabólicos. Vamos con la siguiente. Ahí ven. ¿Ya? Ven, fundamentalmente, ahí con el puntero sigan, miren las arterias vertebrales, nuevamente, tronco basilar, arteria cerebral posterior, arteria comunicante posterior, arteria cerebral media para ambos lados, arteria cerebral anterior y la que comunica, la que sella, la que une el círculo, se llama arteria comunicante anterior. Aquí vemos en el otro dibujito cómo viajan fundamentalmente, miren las carótidas, y le dije, se subdividen para poder formar fundamentalmente ya la base del polígono de Willis. Entonces, eso es clave. Lo importante de hoy día es saber, el cerebro necesita 750 mililitros. ¿Cómo lo hace? A través de un sistema llamado polígono de Willis. Si la sangre, vuelvo a repetir, se obstruye por un lado, el otro lado aparentemente lo va a tratar de suplir, lo va a tratar de defender hasta que el cuerpo lo pueda restablecer, porque de lo contrario, si el proceso continúa, la persona pierde la conciencia, la persona puede morir, la persona puede ocasionar que no sea capaz de poder reaccionar. Por eso que las neuronas, vuelvo a recalcar, tienen un tiempo. Ese tiempo necesitan, como se dice, llevar oxígeno y nutrientes. Por eso que a veces cuando vemos que un niño no ha tomado su desayuno, se desploma, se cae, obviamente por el shock hipoglicémico. Lo mismo sucede a un diabético que se ha aplicado insulina y le ataca un shock insulínico. También puede pasar con una persona sometida a tanto estrés, a una emoción intensa. ¿Y qué puede pasar? Un trombo, un émbolo o un defecto vascular llamado aneurisma puede provocar la ruptura y la pérdida de la sangre. Vamos a hablar de una en una. A ver, vamos a seguir con el trayecto. A ver, le dije, Solange, ¿a la altura de dónde se bifurca la arteria carótida primitiva? Acuérdate, ¿ah? A mí me gusta. Cuello. ¿A qué altura? Me gustan las charadas. A ver, a la altura de la... A la cuarta... C4. C4, muy bien. Entonces, ahí se bifurca en 2. Alexandra, ¿en cuántas arterias se bifurca la arteria carótida primitiva? ¿Cuántas, Alexandra? En 2. En 2. La arteria carótida externa, que te sirve para ubicar el pulso, y la arteria carótida interna. Muy bien. Seguimos y miren, va avanzando la arteria, atraviesa la base del cráneo y de ahí empieza a subdividirse en 2. A ver, Vergara, ¿en cuántas arterias se bifurca la arteria carótida interna? ¿Me escucho? Carla, Lupita, Chandri, 2. Marisol, muy bien, 2. ¿Cuáles son esas 2?
Arteria cerebral Muy bien. media. Arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Media. Muy bien. Entonces, ahí está, míreme, la misma pantalla les va dando las claves y su profesor le ayuda con las charadas. Entonces, estamos viendo que esa arteria carótida primitiva se divide en dos, carótida interna y carótida externa. Ahí también ven, miren, cómo va avanzando la arteria vertebral, miren, ve. Por eso le dije, como los huesos se encuentran ahí unidos a los músculos, cuando los músculos se contracturan, presiona, comprime, ¿a quién? Obviamente a esta arteria, por eso que ya no llega sangre o te golpean, ¿de acuerdo? Sí, muy fuerte y va a provocar un estado de isquemia transitorio y va a provocar que tú pierdas la conciencia, ¿ya? Eso es clave. A ver, pregunten ya. Estas son la arteria basilar. La arteria basilar, como dice, se forma, ¿de acuerdo?, de dos arterias vertebrales, derecha e izquierda. Y ahí está el tronco basilar, para dar, ¿de acuerdo?, a dos ramas. A ver, Andrea, ¿cuántas ramas da el tronco basilar? 2. ¿Y cómo se llaman? Si está atrás, será arteria cerebral posterior, tanto derecha como izquierda, ¿ya? No te olvides. Andrea, dame un número. 7. 7. Viviana, ya, Vivi, la arteria cerebral posterior, ¿me estás escuchando, no? La arteria cerebral posterior, ¿de acuerdo?, se une, forma parte del polígono de Willis, ¿cierto? Y entonces, Viviana, por lógica, ¿a qué lóbulo del cerebro dará irrigación la arteria cerebral posterior? Si está atrás, ¿a qué lóbulo? Profesor, no se escucha bien. ¿Lóbulo? Occipital. Occipital, muy bien, Vivi. Entonces, eso es, vuelvo a repetir, ya se van dando cuenta que aparte que tiene un nombre, esta tiene un territorio. Y ese territorio, por ejemplo, Viviana, dame un número. Véngate. Viviana, dame un número. Vivi, ¿estás ahí? Ya se fue. Sí, profesor, sí, el 13. El 13, muy bien. Cristian, Cristian, contéstame, hijo. Si el lóbulo occipital no recibe sangre, ¿qué va a pasar de acuerdo con el paciente? ¿Qué dijo, profe? Se le cortó por un... A ver, Cristian, si el lóbulo occipital no recibe sangre, ¿qué va a pasar con el paciente? Yo. ¿Ah? Cristian, mira la charada. ¿Estás viendo la pantalla, no? ¿O estás durmiendo? A ver, ¿qué va a pasar con el paciente? Si el lóbulo occipital, ¿qué va a pasar con el paciente?